¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenido a nuestro estudio de Canal 11, donde ya sabe usted que estamos esperando con ansia, con entusiasmo y con gratitud, por cierto, su llegada, su participación, que nos dé sus opiniones y sus puntos de vista en torno a la conversación que vamos a tener hoy y que gira en torno a uno de las creaciones, a una de las presencias de la naturaleza más extraordinarias. ¿Sabe cuántos años hace que está en la Tierra? 450 millones de años. Por cierto, ¿usted vio la película Tiburón? Yo me acuerdo que todos los que la vimos tuvimos una impresión tremenda. Bueno, desde luego se nos despertó un espíritu aventurero increíble. Ya queríamos todos irnos al mar y acercarnos a los tiburones, o mejor dicho, alejarnos, porque según la película, era un depredador feroz que solamente estaba buscando el momento de devorar a los seres humanos. Claro que hay personas en las que esa película obró otro efecto. Por ejemplo, en nuestro invitado de hoy, él vio la película Tiburón de Spielberg, y dijo: desde este momento me dedico al estudio de los tiburones. Y resulta que el doctor Mauricio Hoyos, que es nuestro invitado esta noche, es uno de los máximos expertos en la materia y desde luego especializado, creo yo, en la reproducción de tiburones. Mauricio, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por esta invitación. Al contrario, hace meses y meses que llamé a Mauricio, yo creí que nunca iba a llegar a este día. Y me dijo, bueno, no puedo ahorita porque tengo que ver un asunto con los tiburones y demás. Y al poco tiempo llamó y dijo, yo voy tal día de enero y lo tenemos aquí y yo se lo agradezco muchísimo. Le quería preguntar, o mejor dicho, le quiero preguntar muchas cosas. ¿Eres valiente? Sí, yo creo que sí. Tienes que ser valiente para estar, no solo por los tiburones, no por los tiburones, sino más bien por estar en islas, ¿no? Porque es donde yo trabajo, en todas las islas, en todas las posiciones insulares de México, es donde me la paso gran cantidad de tiempo. ¿Por qué hay que ser valiente para vivir en una isla? Porque estás alejado de todo. Todo lo que conoces, de repente pues no tienes nada, no tienes agua caliente, a veces que nos hemos quedado sin comida. El año pasado, por ejemplo, nos llegaron 3 huracanes. Entonces sí es difícil estar en una isla. ¿Estás viviendo en La Paz? Yo vivo en La Paz, sí. Pasar del Distrito Federal, donde naciste, tengo entendido, a un ambiente de esta naturaleza, ¿cómo es? Es increíble, porque para empezar, bueno, yo desde que vi esta película, pues me encantaban los tiburones y desde chico tenía este apego. ¿Te encantaron o les temiste? ¿Te fascinaron por la maldad? Más bien, no, al contrario, o sea, como que lo vi y se me hizo un ser tan perfecto que me despertó muchas preguntas. Lo que yo quería es saber la realidad acerca de ese animal. Es un animal bello, complejo y es todo lo contrario de lo que nos imaginamos. Estaba yo leyendo algunas notas y tú me vas a confirmar si estoy en lo cierto, y decía que realmente el tiburón nunca ataca a los seres humanos, solamente cuando los seres humanos lo atacan, entonces responde. ¿Es cierto? Es verdad, de hecho muere más gente por otras cosas. Por ejemplo, cerca de 725,000 personas mueren por mosquitos, 400,000 por otros animales, por ejemplo, los hipopótamos, los lagartos son mucho más peligrosos que incluso los tiburones, los perros, incluso los seres humanos matan mucho más seres humanos que otros animales, ¿no? Cuando llegaste, te lo comenté, me imagino que muchas de las personas que nos están viendo van a marcar, van a llegar hasta aquí a través de las líneas telefónicas y yo confío en que muchos de esos amigos que nos acompañen sean niños, sean jóvenes, que escuchen lo que va a decir el doctor Hoyos y que sepan que hay una carrera fascinante y maravillosa que es justamente esta, la que él ha seguido. Eres ecologista, ¿verdad? Soy biólogo, hice la carrera aquí en la UNAM, en la Ciudad de México, y luego me fui a La Paz a hacer la maestría y el doctorado en el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional. Maravilloso. Antes de que te interesara la biología, ¿quisiste ser otro profesional, otro profesionista? Me llamaba mucho la atención los planetas. Pero más que nada, esa película yo creo que me marcó muchísimo. ¿Cuándo la viste? ¿Dónde la viste? La vi de pequeño, la verdad es que ni siquiera recuerdo cuándo, pero esa fue del 75. Se estrenó en 75. Yo nací en el 76, la de haber visto como a los 3, 4 años. Basta ya. Y a partir de entonces fue cuando dije, me enamoré. ¿A los 4 años la viste? Yo creo, desde muy pequeñito. Tenía juguetes, de hecho todavía los tengo de tiburones.
Así desde Y chiquito tienes empecé una a- corbata de con tiburón. sí. ¡Qué maravilla! ¿Cuántos años se tomó la especialización en tiburones? Bueno, fueron 4 años de carrera, 2 de tesis, y luego hice la maestría, que fueron 3 años, y el doctorado 4 años. ¿Sobre qué es tu tesis? La de doctorado, que fue la última, ya fue de los movimientos del tiburón blanco en Isla Guadalupe. Estás trabajando sobre 13 especies de tiburones, tengo entendido. Sí, bueno, de hecho, la mayoría de los tiburones que tenemos en México me gusta estudiarlos, pero con el que más tiempo Pero llevo vas es a con el cos- tiburón blanco, ¿Dónde lo localices? en Isla Guadalupe. Y los demás también están en Costa Rica y en Venezuela, tengo Y entendido. en México también los tenemos, ¿eh? En México tenemos cerca de 100 especies de tiburones de las 400 que existen en todo Yo el no mundo. sabía que hubiera tantas especies de tiburones. Sí, ¿no? Y con todo y las rayas que también son muy similares, hay cerca de 1.400 especies en el mundo. Pero además, fíjate, no solamente eso, sino que la diversidad de tamaños. Hay un tiburón que mide 15 centímetros y otro 15 metros. Sí, el tiburón El pigmeo, tiburón ballena. te lo puedes poner aquí en la palma de la mano. El tiburón ballena, bueno, mide lo que mide el Metrobús. Puede ¿Al llegar hasta pigmeo lo 18 has metros. conocido? Nunca lo he visto en fotografías, pero el tiburón ballena sí lo he visto en persona, aquí en Holbox. Se dice que el tiburón ballena puede vivir 100 años, ¿es verdad? Sí, se cree que sí puede llegar a vivir hasta 100 años. Debe ser triste para un tiburón vivir tanto tiempo, porque ve morir a muchos otros de su especie Sí, exactamente. y se va quedando solo. Esa podría ser una historia muy bonita. Podría ser. El tiburón vive de plancton, de peces, de crustáceos y de algo que no encontré, cuya traducción no encontré, krill. Krill. ¿Qué Sí, son es? como camarones pequeñitos. ¿Dónde se encuentran? Y en el mar, imagínate que el tiburón ballena lo que hace es filtrar. Hay 3 especies Hay de tiburones algunos que filtran. lo hacen, ¿no? Solo 3 especies. Sí. El tiburón peregrino, el tiburón boquiancho y el tiburón ballena. La mayoría se alimentan de peces o nadan de otras cosas. con la boca, con los Con la boca abierta. boca o hocico se dice. Sí, la boca. La boca. Sí. Y Buscan estos grupos de pequeños camaroncitos, pequeños microorganismos y se alimentan de ellos filtrándolos en sus branquias. están a una profundidad entre 15 y 20 mil metros. No, sí. En el caso del ballena se ha visto hasta 1.000, 1.500 metros, ¿no? Depende de la especie. Hay una especie que puede bajar hasta 3.675 metros, que es el máximo récord, es el tiburón portugués, por ejemplo. Decían que flotan o suben un poquito más cuando tienen miedo. Los tiburones. ¿A qué puede temer el tiburón? Pues fíjate que de los únicos depredadores que tiene el tiburón, y te voy a hablar del tiburón blanco, que es el máximo Que sí. depredador de los tiburones, la orca. Ha habido 2 registros de orcas matando tiburones blancos. Y lo que hacen las orcas es que son animales sumamente inteligentes y atacan en manada. Y ellos saben, de alguna manera, que si tú volteas a un tiburón, entra en algo que se llama inmovilidad tónica. Se baja su metabolismo al máximo y no se pueden mover. Lo que hace la orca es voltearlo, se queda sin mover, lo parte a la mitad y le quita el hígado. Nunca pensé que a un tiburón, que es un animal realmente prodigioso, pudiera alguien atacarlo. La orca es mucho más pequeña. No, una orca puede ser de más de 10 metros. También de Sí. más de 10 metros. Sí. Pues mira, estamos viendo escenas. ¿Estás ahí? Sí, esto es en Playa del Carmen. Ahí tenemos una población bastante importante de tiburones toro. Estoy trabajando con una AC que se llama Saving Our Sharks. Lo que queremos hacer es proteger a esta especie tan magnífica. Todo eso que veías ahí son hembras embarazadas. Entonces hemos visto que llegan a Playa del Carmen y creemos que están teniendo a sus crías Pero muy lo cerca. curioso es que no saben de dónde llegan Exactamente, es lo que queremos y no aprender. saben a dónde se van. Exactamente. Pero yo creo que estar ahí, simplemente estar ahí debe ser una experiencia maravillosa. Pisar el suelo, ¿puedo decirlo así? Así se Sí, dice. el fondo del mar. El fondo del mar, ¿qué se siente? Impresionante, pero ¿sabes qué es lo que más me ha encantado? Es bajar Qué en belleza. submarino. Esto que vemos aquí es en Malpelo, en Colombia. Llegamos a ver esta agregación de más de 1.000 tiburones. Imagínate todo eso, parecen como angelitos, ¿no? Nunca en mi vida Parecen había visto pescaditos, tantos. Sí. parecía un banco de peces. Y es impresionante, y esto lo teníamos mucho en México. Hay sitios donde lo puedes ver también como Revillagigedo, por ejemplo. Debe ser maravillosa la luz ahí. ¿Cómo es? Increíble, depende de la profundidad. Aquí, por ejemplo, esto es Playa del Carmen, ve lo increíble del Caribe, ¿no? La visibilidad es impresionante, son como 25 metros y puedes llegar a ver hasta 24 tiburones al mismo tiempo. Son experiencias que creo que te dejan, no sé, una impresión para siempre, pero en ese momento te deben dejar paralizado. Pues a mucha gente, porque todos tienen esta idea de que el tiburón es un asesino serial y que le encanta a los seres humanos. Y en un principio, antes de entrar, se me dice, oye, Mauricio, ¿y qué hago? Si de repente el tiburón llega y me quiere morder, ¿dónde me escondo? Y yo, espérate, baja y vas a ver lo que va a pasar. Y salen con otra idea. Me interesa mucho conocer o saber de tu equipo, cuántas personas lo integran, porque no creo que bajes solo. No, sí, en la mayoría de los casos siempre tienes que bajar con otro buzo y esto no tiene nada que ver con los tiburones, sino por seguridad. Siempre tienes que tener a un buzo acompañándote.
En la ACE tengo a un colega que se llama el doctor James Ketchum y empezamos toda esta idea desde el 2010 y ahorita tenemos cerca de 20 estudiantes. El equipo, ¿de qué es? ¿Cómo cuántas piezas lo conforman? ¿Cuánto pesa? En este caso de Playa del Carmen, como sabemos que el tiburón toro es de los considerados más peligrosos, por muchas cosas que ahorita podré explicar, sí utilizamos un traje de malla, que es, imagínate como un traje de estos caballeros medievales, para evitar que se te enterraran las ¿Cuánto flechas. pesa? Pesa como 15 kilos. Y bajo el agua debe ser más pesado. Sí. De hecho, ni siquiera utilizas plomos. Cuando bajas a bucear te pones plomos para tener una flotabilidad neutra, pero en este caso no necesitas eso. Te avientas y caes como plomo hasta el fondo del mar. Te imagino ahí, imagino un tiburón, imagino la hilera de dientes, que es algo impresionante. Sí. En el caso del blanco, llega a tener de 4 a 6 hileras. En cada hilera tiene de 46 a 54 dientes, que se recambian todo el tiempo. Y se mueven las dos mandíbulas. Se proyectan, se pueden... no está la mandíbula pegada al cráneo y por eso se puede proyectar y puede agarrar mucho más carne. Además, pierden un diente y lo pueden recuperar. Sí, siempre se llama hileras replicantes. Se pierde esta hilera y surge la otra, se pierde. Nunca vas a ver un tiburón chimuelo. Es por hileras. Hileras. ¿Es cierto que un tiburón a lo largo de su vida puede llegar a tener 20,000 dientes? Sí, claro, por supuesto que sí. Es absolutamente fascinante. Ahora, ¿cuál es el más bello de los que has visto? Para mí el blanco es bellísimo. Y más que nada porque toda la gente piensa que es un monstruo, pero cuando tú lo ves cara a cara, te das cuenta del magnífico depredador que tienes enfrente. Todos los años de evolución que han pasado para que se logre. 450 millones. Leía yo que esos primeros animales no son como los de ahora, que los que vemos ahora datan de 100 millones de años. Cada uno varía. De la ¿no? época de los dinosaurios. Es mucho anterior. Antes de los dinosaurios ya había tiburones en el mar. ¿En dónde? En todos los mares del mundo. ¿no? ¿Cómo habrán sido esos tiburones? Rarísimos. Hay uno que es muy, muy conocido que se llama el megalodón, que es un tiburón ¿Megalodón? Gigantesco. El nombre lo indica. Imagínate, ¿no? Un tiburón como de 15 o 20 metros que se alimentaba de ballenas. Los dientes son de este tamaño. Muy similares a los del tiburón blanco, pero de este tamaño. ¿Y también tiene hileras? Sí, exactamente lo mismo que el tiburón blanco, de 4 a 6 hileras podría ser, y también sus hileras replicantes. Ya han encontrado fósiles en Los cambios partes. deben haber hecho que se transformara su naturaleza. Sí, exactamente. Su condición. Sí. Hay algo que me interesa mucho, su piel. Sí. Mide 10 centímetros de espesor y alguna vez se usó como papel, ¿es verdad? Como lija. Como lija. Toda la piel del tiburón está hecho de pequeños dientes. Y los aztecas lo utilizaban como lija. Sí, si tú lo tocas, se siente como rasposo. Y eso les ayuda porque les protege el cuerpo. A mí nada me protege de los cortes, no sé qué voy a hacer. Estoy muy contenta porque gracias a nuestro invitado estoy aprendiendo muchas cosas. Y también estoy contenta porque usted ha dado respuesta a la invitación que siempre le hago para que llegue a este estudio. Muchas gracias. El señor Salvador te dice, quiero felicitar a la señora Cristina Pacheco por su programa y una pregunta al invitado. ¿Qué opinión tiene sobre la pesca del tiburón en Mazatlán? Cuando se escasea el camarón, acostumbran a cazar tiburones. Sí, pues es un recurso, ¿no? Hay muchas familias que viven de esto. En México más o menos se capturan entre 30,000 y 35,000 toneladas de tiburón y es carne barata. Entonces hay mucha gente que sobrevive gracias a que es una... Sí, pero hay pesca ilegal también. Sí, ese sí es un problema. Porque esto es muy distinto. Exacto. Muchas especies de tiburones se pueden capturar. Hay unas que están protegidas, como el blanco, el tiburón ballena, el tiburón peregrino. Si capturas esos, entonces sí es un problema. ¿Por qué hay pesca ilegal? Desgraciadamente, más que nada la sopa de aleta de tiburón es algo que genera muchísimas divisas. Sopa de aleta de tiburón. Sopa de aleta, es el principal enemigo de los tiburones, de hecho. Se matan miles de millones de tiburones para producir este platillo que en China se considera como un alto estatus, ¿no? Y ahorita ya se ha tratado de cambiar eso porque se matan muchísimos tiburones y el problema es que les quitan las aletas y tiran el cuerpo al agua. Entonces imagínate en un almacén que tienen ellos en sus barcos, ¿cuántas aletas no le pueden caber? Pero en México está prohibido el aleteo. No puedes quitarle solo las aletas, tienes que aprovechar todo el animal. Perfecto. Consuelo Guevara, quiero felicitar a Cristina Pacheco, el invitado, por tan interesante entrevista y felicidades por el programa. Pues la verdad yo nunca pensé,
poder hablar de tiburones y además sentirme tan fascinada por este animal que tiene que ver también con un personaje al que le debemos mucho, Ramón Bravo. ¿Te acuerdas de él? Sí, claro que sí. Sí, yo leí sus libros y de hecho fue de los primeros que filmó tiburones bajo el agua. Además trabajó mucho, hizo documentales muy buenos y además era un momento en que pues realmente él estaba trabajando solo porque como que no había mucho interés por la ecología, no había ninguno. Sí, de hecho él descubrió unos tiburones durmientes ahí en Isla Mujeres y se encontraba que no se movían y él trató de interesar a científicos mexicanos, pero nadie le hizo caso. Tuvo que venir una investigadora norteamericana a ver qué es lo que estaba pasando. Descubrieron que había una corriente de agua dulce ahí que permitía que los tiburones estuvieran sin moverse. ¿Los tiburones solamente son de agua salada o también dulce? La mayoría, pero hay una especie, el tiburón toro, que se puede mover al agua dulce. Lo han encontrado en los ríos Grijalba, Usumacinta, Mississippi, Nilo, a cientos de kilómetros lejos del mar. ¿Cuánto es lo más que puede medir un tiburón? Me decías que el tiburón ballena. El ballena puede llegar a medir hasta 18 metros. ¿Cuánto pesa un animal así? Toneladas, ¿no? Un tiburón blanco, por ejemplo, de unos 5 metros puede pesar 1,5 toneladas. Ese peso tan grande causa un efecto en el agua. Sí. Si tú estás cerca de él, ¿cómo te tienes que proteger? Más que nada, tienes que tener mucho contacto visual. Los depredadores son animales que atacan a sus presas por emboscada. Si tú estás viendo al tiburón, es muy difícil que trate de acercarse porque él no quiere que tú lo lastimes. Tú eres una presa y te puedes defender. Yo he visto tiburones todos rasguñados por las garras de los elefantes marinos. Mira, ahí está. Es un tiburón ballena. Ese le estamos colocando un dispositivo. ¡Qué belleza! Le colocas esta marca y con esta marca puedes saber hacia dónde se mueve. Podemos saber sus migraciones. Bueno, eso es lo que ustedes hacen y además estudian su ADN. Sí, podemos hacer estudios de genética para saber si las poblaciones, por ejemplo, con el blanco que estamos viendo ahorita, estamos viendo si está relacionado a los de Isla Guadalupe con otras partes del mundo como California. ¿Por qué la parte de arriba del tiburón es oscura y la parte de abajo casi siempre es clara? Si te fijas, ahorita es como camuflaje. Fíjate en el fondo oscuro y tú no la se alcanzas quiere a perder ver. en el mar. Exactamente, lo utilizan como camuflaje para que las presas no los puedan ver cuando están nadando por arriba de ellos. Lo que acabas de decir me fascina. Una vez conversé con un torero, con el soldado, que fue maravilloso, y le preguntaba, ¿ves al toro cuando lo vas a torear, lo ves a los ojos? Dice, si lo veo me vuelvo loco. No lo veo. Pero tú me acabas de decir, yo veo al tiburón. Tienes que, en el reino animal todo es cuestión de actitud. Si tú actúas como una presa, el tiburón va a decir, ah, caray, esta es una presa. Pero tú, por ejemplo, cuando he visto tiburones blancos, me ha tocado ver hasta 7 al mismo tiempo sin jaula. Cuando estoy colocando dispositivos bajo el mar para detectarlos, y siempre tienes que tener contacto visual. Si el tiburón se acerca hacia ti, tienes que nadar hacia el tiburón. Si tú te vas, es como un perro. Si el perro te empieza a ladrar y tú corres, ¿qué hace el perro? O si haces un movimiento brusco, el perro cree que lo vas a atacar. Podría ser. Entonces tienes que, más que nada, mantenerte en tu lugar, y si ves que se acerca hacia ti, nadas un poquito hacia él y entonces el tiburón ya se va a ir. He visto que los marcan o los localizan con una especie de dardo o lanza. Sí. ¿Lanza hawaiana de Exacto, pesca? así se llama. ¿Qué es eso? Es una especie como de varilla y tiene una liga hasta abajo. Entonces tú agarras la liga y la levantas lo más que puedes. Cuando estás cerca del tiburón le disparas y mediante este aparato podemos sacar biopsias también de tejido y colocarle los dispositivos para saber sus movimientos. ¿Puedes saber si eso le causa dolor a un...? Sí les causa un dolor momentáneo. La verdad es que sí he visto que a veces se doblan, depende de la especie. En el caso del tiburón ballena, el tiburón blanco ni siquiera se inmutan. Pero especies más pequeñitas, tiburones grises, sí de repente ves como que, ah, caray, sí me Pero dolió. esa especie de aguijón debe ser muy poderoso porque, mira, ahí estás. Sí, ahí estamos Ese atrayendo al tiburón ah, toro aquí. Lo que vamos a hacer aquí es colocarle, no me acuerdo si colocarle... Una carnada, traías un pescado y sí, le estabas... ahí el dive master me atrae al tiburón que yo quiero y yo simplemente le disparo con el arpón. Pero además las aletas abiertas, es que es de un movimiento, de una elegancia, de una Sí, belleza. estas son mantas gigantes, son animales sorprendentes y aquí en México tenemos yo creo que el mejor lugar para verlas en Revillagigedo. ¿Cuándo se ven? Se ven de noviembre a mayo, es la temporada. ¿Cuánto miden con las aletas abiertas? Pueden ser hasta 7 metros. Impresionante. ¿Cómo es su textura? Igual que la de los tiburones. Si las tocas es como una especie como de lija, que las protege también y les da más hidrodinámica. Veía, hablando de los tiburones, te preguntaba yo hace un momento si entre el tiburón y la ballena hay parentesco y me dijiste que ninguno. Pero leí también que el tiburón a veces come tiburones. El tiburón, sí, claro. Sí, de hecho hay especies que comen tiburones de la misma especie. Hay videos de tiburones blancos que han sido capturados y llega otro tiburón blanco y se empieza a alimentar de él. Nos ha tocado sacar tiburones sedosos y en su panza encuentras también en el estómago tiburones bebitos de la misma especie. Bebitos, hablábamos de los tiburones cuando tienen su cría. Sí. No sabemos de dónde vienen, no sabemos a dónde van. Si no sabemos esa migración,
a dónde se dirige, cómo puede saber cuántos tiburones hay en el mundo. Sí, no, y precisamente es de las cosas más importantes, detectar sus áreas de crianza. Los tiburones no cuidan a sus bebés. Lo único que hacen es tenerlos en zonas someras, que tienen una gran cantidad de alimento y donde no hay otros depredadores. Y se llaman áreas de crianza. Entonces, uno de los objetivos de nuestra ACE también es el de determinar dónde están estas áreas de crianza para proteger estos estadios tan vulnerables, hembras embarazadas y bebés. El tiburón bebé nace con dientes. Sí, claro. O sea, que ya puede comer. Hay una especie, el tigre arenero, que únicamente tiene 2 crías, pero el primer bebé que se desarrolla en cada útero mata a todos sus hermanos dentro del útero y luego se alimenta de ellos, por eso únicamente tiene 2 crías. O sea, desde bebito tiene 3,5 centímetros y ya desarrolló los dientes y unos detectores que se llaman ámpulas de Lorenzini, con los cuales puede detectar el campo eléctrico de sus hermanitos, sabe dónde están, los mata y se los come. Acaba con toda la competencia desde esta talla. Hay tiburones que pueden tener 100 crías, ¿es cierto? Sí, el récord es el del tiburón ballena, 300 crías. Luego le sigue el tiburón azul, 135, luego el tigre con 300 75. crías. Pero son casos raros. La mayoría de los tiburones solo tiene de 10 a 12 crías. Ahora cuéntanos, ¿en qué momento se realiza el apareamiento? De hecho, hay casos, en el caso del blanco no sabemos, ¿no? Pero hay este video que vimos de todos los tiburones sedosos moviéndose. Precioso. De repente los machos detectan también las hormonas, las hembras sacan hormonas. Perdón, ¿cuál es la diferencia entre el macho y la hembra? Las hembras son más grandes. Las hembras son más grandes. Son mucho más, en todas las especies. ¿Por qué? Porque cuando copulan, el macho muerde la hembra de la aleta pectoral, la voltea, entra en esto que te conté de inmovilidad tónica que no se puede mover, Sí. e introduce uno de sus 2 órganos reproductivos. Para la diferencia entre machos y hembras es que en las aletas pélvicas, los machos tienen 2 órganos reproductivos, tienen 2 como penes, ¿no? Puede Sí. ser. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo dura el embarazo, digamos? Depende de la especie. En el caso del ballena, hasta 2 años. En el caso del blanco se cree que 18 años? meses, 2 años. ¿Cómo actúa el macho en esos 2 años con la hembra? ¿La reconoce o no? Para nada. O sea, ellos copulan y la hembra se va por su lado y el macho se va por su lado. En ese tiempo, ¿cómo cambia la conducta? Ustedes han estudiado eso. Es raro. De hecho, aquí en Playa del Carmen sí hemos visto que estas hembras llegan justo cuando llega una especie de pez que se llama el coronado y de repente se pierden. Llegan gorditas, llegan embarazadas y de repente se pierden. Ahorita justamente se acaban de ir hace unas 2 semanas y cuando regresan otra vez a Playa del Carmen ya están delgaditas. Están teniendo a sus crías en sitios cercanos a la costa. ¿Cuánto puede pesar un bebé tiburón? Depende de la especie. Un tiburón blanco nace de 1,25 m, 1,40 m. Puede pesar 30, 40 kilos. Ahora, hoy leí que hay 3 formas de embarazo. Tú explícame. Uno que dice que el tiburón está vivo en el vientre de la madre. Sí. Sí. En el caso del tiburón martillo, por ejemplo, los tiburones grises tienen hasta un cordón umbilical. Igualito, muy similar a nosotros los mamíferos. Y por ahí la hembra le va a dar los nutrientes y por ahí va a sacar sus desechos. Luego hay otro que el huevo está dentro. Exactamente, como el del tiburón ballena. Tiene los huevos y eclosionan dentro de la madre y ya que están totalmente formados es cuando salen por la cloaca. Y hay otro que los arrojan. Sí, que pone huevos. Hay tiburones que ponen huevos y los dejan en el fondo. ¿Has visto huevos de tiburón? En Isla Guadalupe. ¿Cómo son? En el caso de este tiburón se llama el tiburón perro, así le dicen, la especie es Heterodontus. Son tiburones chiquititos y los huevos son como en forma de tornillo. Y esta forma permite precisamente que la hembra lo pueda poner en crestas o en la arena y que no se vaya a estar moviendo por todo el fondo del mar. Es de una sabiduría total, la naturaleza. Exactamente. Digo. Cada detalle, cada pequeño gesto. Hablando de gestos, también supe que los tiburones, algunos se aíslan, otros son gregarios, juegan, solucionan problemas y se divierten. ¿Eso es cierto? Pues hemos visto cosas similares. De hecho, en los blancos hay veces que tú para traerlos, en Isla Guadalupe les avientas carnada para traerlos, pero hay veces que aunque tú estés utilizando carnada, no están interesados en la carnada, sino en los buzos. Me ha tocado ver cómo le dan vueltas a las jaulas, se te acercan y te ven. No están interesados para nada en la carnada, sino en ver a los seres humanos dentro Es de las obvio, te habrás dado cuenta que jamás he estado cerca de un tiburón. ¿Hay algún sonido que emitan? Hasta el momento no se ha encontrado que lo hagan de esa manera. ¿Qué se escucha a los 3.500 metros de profundidad a que desciende un tiburón? Pues mientras estuvimos en el submarino, lo más que bajamos fueron 400 metros y no escuchas nada porque estás en una especie como de esfera, ¿no? Pero lo que sí escuchamos en Revillagigedo, a 400 metros de profundidad, fue a las ballenas jorobadas. Impresionante. Cantando, son cantos que se oyen kilómetros. Un llanto, es Exactamente. Maravilloso. Increíble. Bueno, hay un disco grabado del Sí. canto de las ballenas. Y de hecho el idioma o lenguaje varía de las del Pacífico con las del Atlántico, por ejemplo. ¿Por qué varía? Pues se cree que porque ¿Por las corrientes porque o por...? son animales que están aislados, ¿no? Entonces como un dialecto diferente.
¿Cuánto puede nadar un tiburón? Hijo, hay registros, por ejemplo, hay un tiburón blanco que marcaron en Sudáfrica y se fue hasta Australia, que fueron cerca de 11,000 kilómetros de ida y 11,000 kilómetros de regreso. ¿Los acompañan otros animales en sus travesías? Incluso, de hecho, se ha visto que, por ejemplo, cuando hay bolas de carnada, así bait balls que se les llaman, encuentras a los atunes y luego llegan los delfines y luego llegan los tiburones. Hay veces que sí. O sea, ¿son sus compañías? ¿Los van custodiando o qué? Pues no precisamente que los custodien, pero como hay una fuente de alimento, es cuando se juntan atunes, delfines y tiburones. Hay otra cosa que uno nunca se imagina, que el tiburón es un pez. Exactamente. Es un pez cartilaginoso. Todo, no tienen esqueleto, no tienen huesos como los peces óseos. Por eso todo son está tan hecho de flexibles. Exactamente, por eso son tan flexibles. Y eso los aligera y pueden... ¿A qué velocidad pueden nadar? Depende, el más rápido es el tiburón maco, puede alcanzar hasta 98 kilómetros por hora. Tú haces... Ay, corte. Estábamos a punto de seguir al tiburón. Estaba conversando con el doctor Hoyos y le preguntaba si él sabe de alguna muy buena novela que tenga que ver con los tiburones, porque tenemos muchas películas con ese tema y creo que nada más en un caso sale un tiburón bueno que es Mandibulín y de ahí en fuera todos los demás son malísimos y asesinos. Vamos a ver qué te dicen. Don Francisco Tobar dice, quiero felicitar al programa, muy interesante por la entrevista del especialista en tiburones. Es muy necesario cuidar esta especie porque se están acabando. No tenemos ni idea de cuántos tiburones hay en el mundo, ¿verdad? Sí, es difícil. Lo que sí se ha visto es que si seguimos a este ritmo de matar tantos tiburones, en menos de 50 años muchas de las especies van a desaparecer. Vi una nota que decía que al año desaparecen 55,000 especies de animales. Pues digo, no, es demasiado, ¿no? Sí, es complicado, pero de tiburones se capturan cerca de 38 millones de tiburones al año. Se capturan. Se capturan. Hay historias, bueno, me acabas de contar una muy bonita que tiene que ver con las sirenas. ¿Qué tiene que ver las sirenas con los tiburones? ¿El doctor nos va a decir? Sí, se encontraron hace mucho tiempo los huevos de cierta especie de tiburón que parecen una bolsita. Tiene una especie como de tirantitos y tiene aquí una abertura por donde sale el bebito. Entonces la gente pensaba que eran las bolsas de las sirenas y que ahí guardaban todas sus pertenencias. Ay, no puede ser, me parece maravilloso. Sí. Es fantástico. Salvador, quiero felicitar a Cristina ya. Consuelo Guevara, quiero felicitar a Cristina y el invitado por tan interesante entrevista. Muchas gracias. María Aurora Aguilar, ¿cómo identificar un tiburón agresivo de uno pacífico? Es una muy buena pregunta. El tiburón, así como un perro te enseña los dientes, te da a entender que no está feliz con tu presencia y esto lo hace bajando las aletas pectorales, se encorva y nada de una manera muy exagerada. Cuando tú ves eso, lo que tienes que hacer es está como alejarte. azotando el agua. Exactamente. Tú cuando ves un tiburón nada muy despacito, muy bonito, pero cuando ves que se encorva, baja las aletas pectorales y nada así, es porque no está feliz con tu presencia. Lo que tienes que hacer es alejarte, pero nunca darle la espalda. Siempre tienes que tener contacto visual. ¿Cómo es la mirada de un tiburón? Increíble. La del blanco, de hecho, si te fijas en sus ojos, el iris es azul. En la película de Tiburón, en el libro de Peter Benchley, dice que el ojo es negro y lleno de muerte. Si tú ves su iris, es preciosísimo. ¿Hay un signo de inteligencia? Sí. ¿Lo puedes leer en sus ojos? Lo puedes leer. Sí, claro. De hecho, hay un estudio muy interesante de tiburones blancos en el cual meten los datos de eventos de depredación en Sudáfrica a un software que utilizan en Estados Unidos para encontrar asesinos seriales. Tú, por ejemplo, si ves que alguien mata aquí, 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 si son asesinatos muy similares, sabes que es un asesino serial, metes estos datos al software y por probabilidad te da un sitio en el cual puede vivir esta persona o a partir de donde él está determinando dónde hacer su siguiente asesinato. Metieron estos datos de eventos de depredación de tiburones y encontraron que los tiburones también acechan a sus presas de manera muy similar a la de los asesinos seriales. Tiene algo que se llama sitio de anclaje, que es un sitio a partir del cual deciden dónde capturar a su presa. ¿Tienen memoria? Claro que sí, tienen muy buena memoria. De hecho, a mí me ha pasado que le trato de sacar una biopsia a un tiburón y de repente no sale la biopsia, pero lo trato de sacar después a los días. Cuando ellos ven la hawaiana de pesca deportiva, se van.
Por supuesto que tienen memoria y se acuerdan de eventos como, por ejemplo, los albatros. En Hawái, en cierta temporada, los bebitos de los albatros están aprendiendo a volar y los tiburones tigre regresan año tras año, justamente en esta temporada, porque saben que los bebitos están aprendiendo a volar, van a caer al agua y es una presa fácil. Bueno, todo está perfectamente organizado, hay una lógica impecable en todo esto. Hace un momento hablábamos de la reproducción de los tiburones. Comentabas que a partir de los 12 o 15 años son capaces de reproducirse. ¿Cuándo dejan de hacerlo? Se cree que ya una vez que son maduros sexualmente lo pueden estar haciendo. En el caso del blanco es de 10 a 14 años lo que tienen que esperar para ser maduros sexualmente. Luego tienen que copular, la fertilización es interna, el periodo de gestación dura 18 meses y después únicamente tiene de 10 a 15 crías, de las cuales puede que muchas no sobrevivan por otros depredadores. Y no se reproduce cada año, tarda otro año, o sea que descansa y hasta el siguiente año es que se vuelve a reproducir. Bueno, hay cierta sabiduría en esto, se recupera, ¿no? Sí, pero la naturaleza es sabia, como tú decías, y entonces a un depredador tope como un tiburón no le va a permitir que tenga muchas crías ni que se reproduzca de manera muy constante. Y obviamente los periodos de gestación son largos y son animales que viven muchísimo tiempo. Doctor Hoyos, perdóname, pero hay una pregunta que me interesa. Mira, ¿qué especie era esta? Ese es un tiburoncito martillo bebé. Le estamos colocando un dispositivo para saber hacia dónde se va. Encontramos que utilizan el Mar de Cortés como área de crianza. Fue un paper que hicimos muy interesante acerca ¿Quién de lee las señales que emiten los dispositivos que ustedes les ponen a Este los... dispositivo nos guardaba información acerca de la profundidad, la temperatura y la localización del agua. ¿Cuál es la temperatura? Varía. Vimos que esta hembrita, por ejemplo, de repente se iba a aguas súper profundas de 200 metros, temperaturas de agua de 9 grados centígrados. ¿A qué rumbo nadan por lo general? Varía mucho, ¿no? Las migraciones dependen de ciertas cosas, más que nada obedecen a eventos de alimentación o de reproducción. En el caso de este bebito martillo, vimos que estaba en la Bahía de La Paz, luego se fue hacia el norte del Mar de Cortés y a los 10 meses y medio volvió a regresar a la Bahía de La Paz. Entonces utiliza el Mar de Cortés como un área de crianza. Esta especie maravillosa ha tenido dos objetivos en su vida. La primera, sobrevivir. Y la segunda, crear un equilibrio en el medio. Exacto. ¿Cómo lo hace? Lo que hacen los tiburones es mantener en control las poblaciones de sus presas. Es como el león. Si tú quitas a los leones de África, ¿qué va a pasar? Las cebras se multiplican, se acaban los pastizales y es un efecto dominó. Si tú quitas a los tiburones del ecosistema marino, es exactamente lo mismo que va a pasar. Son sumamente importantes en la ecología del ecosistema ¿Qué marino. pasaría si desaparecieran los tiburones? Muchísimas cosas. Muchas poblaciones, por ejemplo, nos ha pasado en el Mar de Cortés, ya no hay muchos tiburones y entonces hay una gran población de lobo de California. Y el lobo de California se está alimentando de los peces y entonces puede que haya un desequilibrio en esa parte del ecosistema. O sea, se acaban a los peces. ¿Por qué? Porque no hay nadie que esté controlando a los lobos de California. ¿Qué pasa? ¿Cómo envejece un tiburón? ¿Cómo notas la vejez, el agotamiento? Mira que hemos encontrado, grabamos un video de una hembra gigantesca que se volvió viral en internet. Yo lo subí a mi Facebook y a los 3 días tenía 22 millones de views. De una hembra gigantesca que medía como 6 metros y medio. De hecho, nunca se había filmado un tiburón blanco tan grande, pero tú lo ves y está como llena de cicatrices, como que te das cuenta que es un tiburón que ha vivido ya mucho tiempo. ¿Dónde mueren los tiburones? El problema es que los tiburones no flotan. O sea, si tú ves una ballena que se muere, flota. Entonces los tiburones cuando se mueren, se van al fondo del mar. Entonces es difícil encontrar un cadáver de tiburón. ¿En qué se convierten? Pues caen al fondo y llegan otros animales que lo empiezan a desintegrar, ¿no? ¿Has visto algo? Me ha tocado, justo en Revillagigedo bajamos a 400 metros y vimos un esqueleto de ballena. Y vimos algunos animales ahí que se alimentan de... Se forman colonias. Sí, sí, sí. En cierta forma. Exactamente. Pues vamos a ver qué más te dice doña María Aurora Aguilar. Ah, no, también te pregunta, ¿qué contiene el cartílago de tiburón que lo usan tanto en la medicina? Hay una idea de que se pensaba que si tú te ingerías estas píldoras de cartílago de tiburón te ayudaban a contrarrestar el cáncer, por ejemplo. Lo que han visto más bien es que es muy difícil que un tumor crea los vasos capilares en el cartílago, es súper difícil. Hay una sustancia que genera los tumores que se llama angiogenina, una proteína, que lo que hace es crear los vasos para alimentar este tumor. En el caso de los tiburones han encontrado que tienen inhibidores de angiogenina. Entonces sí se han utilizado precisamente para contrarrestar esta enfermedad. Hablábamos de cómo mueren los tiburones y recordé, también creo que tú lo comentaste, que antes las investigaciones acerca de este maravilloso pez se hacían con tiburones muertos nada más. Sí.
Sí, de hecho la investigación del comportamiento de los tiburones empieza hasta la Segunda Guerra Mundial, que muchos pilotos norteamericanos caían al agua, entonces los investigadores querían saber qué decirles, qué hacer en caso de que se acerque un tiburón, y se empezó mucha investigación en los 40 y en los 50 en Estados Unidos. Es interesantísimo también ese dato. Rodrigo dice una pregunta a Mauricio, ¿cuánto se puede alimentar a un tiburón? ¿Cuánto se puede alimentar a un tiburón? En el caso del blanco, que se han hecho estudios de ese tipo, se vio que si se le dan 30 kilos de foca, puede durar hasta 18 días sin alimentarse. Es mentira, como en la película, que se tiene que estar comiendo el papá y a la mamá y a la abuelita y al perro y al perico, ¿no? Pueden durar cierto tiempo con únicamente 30 kilos de foca. No salen a respirar. No, los tiburones respiran bajo el agua, obtienen todo el oxígeno, ¿no? Exactamente a partir del agua. ¿Cuántas piezas forman un tiburón? ¿Cuántos cartílagos? Pues sí, bueno, ¿cómo es su esqueleto? No sé. Sí, es un esqueleto que todo está hecho de cartílago, pues tiene el condrocráneo, que así se llama. Es como un cráneo, pero todo está hecho de cartílago. De hecho, la parte de aquí es muy sensible. Cuando un pescador captura a un tiburón, lo que hace es golpearlo con un bat de aluminio para matarlo por este cartílago que es tan sensible. Si un tiburón se te acerca, si tú crees que está muy agresivo, lo que tienes que hacer es, si estás nadando y tienes aletas, aventarte hacia atrás y con las aletas golpearlo en esta parte porque es sumamente sensible. Es increíble que un animal tan grande tenga ese punto y que sea tan frágil. Sí. De momento. Sí, punto débil. Bueno, ¿qué se tendría que hacer si estás rodeado de una manada de tiburones? Fíjate que, no sé si vieron ese video de Malpelo, yo estaba alrededor como de, no sé, 1,000, 1,500, no hacen no están interesados en ti, en lo absoluto. Tienes que estar tranquilo, simplemente subir a superficie y alejarte. De los sentidos del tiburón, porque leía que pueden oler la sangre a 100 kilómetros de distancia, no sé si es varios cierto. Kilómetros, sí. Varios. ¿Cuál es el sentido más importante, más agudo en ellos? Varía mucho dependiendo de la especie. En el caso del blanco, tiene el mejor sentido del olfato de todos los tiburones. También son altamente visuales. Se ha visto que tienen el mismo radio de conos y bastones que tenemos, que son las células sensitivas, que tenemos los humanos en el ojo. Pueden ver perfectamente bien a color. A la profundidad que te has sumergido, ¿se deforma la mirada o la capacidad de mirar? No sé cómo decir. Sí, mientras menos luz hay, es más complicado. Y hay especies que si viven en el fondo tienen ojos mucho más grandes para captar mucha luz. De hecho, el tiburón tiene una capa que se llama el tapetum lucidum. Imagínate que es como una especie como de espejo. Tiene la retina y este espejo, entra la luz, rebota en la retina, rebota en esta capa que se llama el tapetum lucidum y luego rebota otra vez en la retina. Entonces, aunque haya una pequeña cantidad de luz, ellas lo pueden detectar perfectamente. ¿Tienen movimiento sus ojos? Sí, y el blanco es sumamente visual. Le encanta. Y de hecho muchos accidentes que ha habido, en la mayoría de los casos son a surfistas. Si tú ves un surfista desde abajo, se parece mucho a una foca, a un elefante marino. ¿Siempre cazan desde abajo? Por lo regular tratan de hacerlo por emboscada. Mire, estamos viendo. Ese es el famoso gran tiburón blanco. Precioso. ¿Y ve, los ojos son sumamente grandes? Sí. Son sumamente visuales, de hecho tienen hasta músculos especiales para los ojos. Es un tiburón tigre, más o menos como de 5 metros. Qué bien reviejado en la isla de San Benedicto. ¿Vuelves a ver esos animales? Sí, de hecho en Guadalupe, que es donde más tiempo llevo, hay tiburones que he visto desde el 2003, año tras año. Están marcados, están identificados. Tú los puedes identificar por sus características corporales, la pigmentación y si tienen algunas cicatrices, más que nada. Y también por su comportamiento. Hay muchos que puedes saber quién es de acuerdo a cómo se comporta. El comportamiento de la hembra es distinta a la del macho. ¿Cuál sería la diferencia? Sí, bueno, en este caso hemos visto que los machos son un poquito más inquisitivos. De hecho, también hay diferencia muy grande. ¿Inquisitivos o autoritarios? Inquisitivos, se te acercan un poco más. Las hembras como que se alejan, no les gusta tanto acercarse. Lo que sí es que cuando hay juveniles, hay que tener mucho respeto, porque son como niños. Ellos están aprendiendo si eres una presa o no. Me ha tocado de repente que una vez estaba colocando un aparato y sentí que me jalaron la aleta, y era un tiburón pequeñito de tiburón blanco, pero porque ellos están probando. ¿Qué eres? ¿Eres una presa o no lo eres? Y su único medio de probar el medio exterior es mediante su boca. Ellos no tienen manos. Entonces, ¿eres presa o no eres presa? Entonces se acerca. Por lo regular, si veo juveniles, lo que hago es mejor salirme. Prefiero estar con una hembra de 6 metros que con un juvenil porque son sumamente inquisitivos. Todas las cosas que nos has contado son fascinantes. Nos estás abriendo hacia un mundo... Ay, un corte.
Muchas gracias por acompañarnos y por animar con sus comentarios la conversación que estoy teniendo con el doctor Mauricio Hoyos. Mauricio, ¿es cierto que los tiburones duermen como las serpientes con los ojos abiertos? Pues mira que no hay muchos datos acerca de esto. Nosotros acabamos de estar allí en Guadalupe con el Discovery Channel y bajamos un submarino que podía seguir a los tiburones por hasta 3 horas y media y grabamos a los tiburones blancos en algo que creemos que es dormir. Tienen los ojos obviamente abiertos y la boca la abren muchísimo y se van a sitios donde hay corrientes muy fuertes. Pero además comentaba que cuando están dormidos solamente una parte de su cerebro está dormida. Eso en el caso de los delfines. En el caso de los tiburones no hay datos acerca de esto porque es sumamente difícil tenerlos en cautiverio. A ver, explícanos esto de los delfines. Sí, lo que se ha encontrado es que duermen la mitad del hemisferio cerebral y la otra la mantienen despierto porque obviamente tienen que subir y respirar. Qué cosa tan increíble, ¿no? En García, no sé quién es, dice: felicidades a Cristina Pacheco por el programa. ¿Es cierto que los tiburones africanos vuelan? Lo que pasa en Sudáfrica es que los tiburones saltan para capturar a una especie de pinípedo, que es como una especie de foca pequeñita. Lo que hace el tiburón es seguirlos y más o menos entre una profundidad entre 15 y 20 metros hacen un ascenso vertical. Agarran Con ese peso me comentabas. Sí, agarran a esta foquita cuando está obviamente en el aire, la capturan y es mucho más fácil para el tiburón alimentarse de ella. Esther Álvarez dice: quisiera saber si hay un lugar donde se pueden donar tiburones. Tenemos tiburones pangasio y blancos. Miden 20 centímetros y los tenemos en una pecera. ¿Cómo? Los quieren donar. Bueno, podría ser a la UNAM si los quieren donar para... Pero, ¿existen estos tiburones? No reconozco esa especie que dijo. ¿Qué dijo? Dijo, tenemos pangasio y blancos. Bueno, no, lo blanco que lo pueda tener una pecera es imposible. No tendremos dónde tenerlos, dice, cuando vayan a crecer. Han de ser unas especies pequeñitas. Puede que sea el tiburón perro, o un tiburón leopardo, lo que tuvieran en estas peceras. Felicito al doctor Mauricio Hoyos, dice Marta Laura. Estoy muy impactada por su sabiduría en el tema de los tiburones. ¿Has pensado, antes de que se me olvide, tienes una organización en defensa de los tiburones? Sí, que se llama Pelagios Cacunjá, tiene base en La Paz y también estoy trabajando para otra que se llama Saving Our Sharks. ¿Qué quiere decir Pelagios? Pelagios son animales que viven en aguas abiertas y Cacunjá es protectores en Guaycura, porque tenemos la ACE en La Paz. Eso es. ¿Cómo trabajan? ¿Cómo se organizan y cuál es el propósito fundamental? Lo que queremos es generar información importante que le dé a las autoridades mexicanas las herramientas para proteger a estas especies. Para hacer esto tienen que hacer investigación. ¿Qué tan difícil es hacer investigación subacuática? Sumamente difícil y más que nada en el sentido de lo económico. Todos los dispositivos que utilizamos, una marca ultrasónica que es para movimientos locales, te cuesta $500. Una marca satelital para ver migraciones de $3,500 a $4,000. Más aunado a que tienes que estar en el sitio, que son posiciones insulares sumamente alejadas. Para llegar a Guadalupe son 24 horas en barco. Para llegar a Revillagigedo también 24. Ahorita que voy a ir a Clipperton son hasta 3 días los que tienes. ¿Has ido a las Galápagos? No, es la única isla que me falta. Ya fui a Malpelo, a Cocos, ya fui a Revillagigedo, pero me falta Galápagos. Bueno, hablemos de tu organización, si no se nos va a pasar. Sí, entonces lo que tenemos, ahorita tenemos cerca de 20 estudiantes y hacemos distintas cosas enfocadas en diferentes especies. Tenemos varios estudiantes en Isla Guadalupe trabajando con tiburón blanco, Revillagigedo trabajando con cerca de 9 especies, de mantas gigantes y tiburones. Aquí en Playa del Carmen estamos trabajando únicamente con el tiburón toro, que es uno de los mejores sitios para ver tiburones toro en el mundo. ¿Cuál es la región del mundo donde hay más tiburones? América. América, de hecho, se generan cerca de $314 millones de ecoturismo de tiburones. 170 millones solo son para América. Aquí en México hemos hecho cálculos, por ejemplo, ¿cuánto genera un tiburón toro para Playa del Carmen? $220,000 por temporada, un individuo. Cuando un tiburón muerto te genera $300, $400 y no lo vuelves a ver. Y el problema es que estas son hembras embarazadas que tienen 10 crías en su interior. Entonces no solo estás matando a la mamá, sino también a otros 9 tiburoncitos. Es un tesoro, ¿no? Es un tesoro, por eso se tienen que proteger estos sitios. ¿Las investigaciones que ustedes hacen se publican? Sí, obviamente. ¿En dónde? Más que nada en revistas arbitradas internacionales, revistas científicas. ¿En Science publican ustedes? No, sería muy bueno publicar ahí. Sería Ojalá maravilloso, ¿no? Pero sí lo hemos hecho en varias revistas y también mucho de divulgación. Es muy importante. Lo que nosotros hacemos también es ir a las escuelas. Yo he dado pláticas en Tijuana, Guadalajara, todos los sitios a los que puedo ir para hacer cambiar esta imagen de los tiburones en los niños. Es muy difícil cambiarlo en los adultos porque ya tienen esta idea de tiburón de los 70s, pero empezamos desde abajo y hemos tenido muy buenos
Sí, resultados. Bien. Resultados, perdón. ¿Los tiburones son sensibles a la música? Fíjate que en Guadalupe hay un prestador de servicios que jura que con música de CC Top los atraes y hemos visto que sí. De repente bajan una especie como de hidrófonos, que así se llaman, y ponen esta música y los tiburones se acercan. No conozco ese tipo de música. ¿Qué es? Es como rock pesado. A los tiburones detectan mucho las vibraciones de baja frecuencia. Ay, me encanta imaginarlos bailando. Podría ser que les guste. Bueno, puede ser que bailen, ¿no? Podría ser. ¿Cuántos miembros están en la organización, me decías? Ahorita solo estamos mi colega y yo, el doctor James Ketchum, pero tenemos 20 estudiantes. Hablando de estudiantes, ¿en el grupo hay mujeres? La mayoría son mujeres, de hecho. Ya cambió en el pasado, todos quieren estudiar mamíferos marinos y tortugas, y ahorita muchísima gente ya está cambiando por estudiar los tiburones. Hablando de las tortugas, bueno, porque hablaste de las tortugas, recordé las Galápagos. ¿A qué irías ahí específicamente? Más que nada a las agregaciones de tiburón martillo que se pueden ver ahí. Se pueden ver cientos de tiburones martillo. Son como colonias las agregaciones. Sí, en el caso de los martillos siempre están en grupos, no en esta especie en particular. En esos casos hay un líder, como en casi todas las especies. Pues se ha visto que estas escuelas están formadas más que nada por hembras bastante grandes, ¿no? Que son como mucho más dominantes. De hecho, cuando el macho quiere copular con una de ellas, se tiene que meter a este grupo de hembras súper dominantes. Qué curioso, ¿no? ¿Sí? Pues es fascinante todo lo que nos has dicho y desde luego tenemos muchas más llamadas. Quiero mandar un saludo al invitado de parte de su prima y por ser un excelente biólogo, excelente programa. Es la señorita Adriana Sánchez, Gracias. tu prima. Uy, la llamada es muy larga, doña Reina Parra, pero mire, le voy a pasar todas las llamadas al doctor cuando él se vaya. Lamentaré que se vaya, pero eso va a tener que llegar a ser. Pero hice un comentario acerca de los adolescentes. ¿Qué carrera puede estudiar ahorita los jóvenes para hacer de tu Si especialidad? quieren estudiar biología marina, se pueden ir a La Paz. Está la Universidad Autónoma de Baja California Sur, que es de las mejores de Latinoamérica para estudiar biología marina. ¿Cuánto tiempo tendrían que estudiar? Más o menos 4 años, 5 años, si van a realizar una tesis. Alguien te va a tener que preguntar, ¿hay posibilidades de trabajo, de vivir? Fíjate que sí es a Perdón veces que te difícil. pregunte. No, es una pregunta que todos me hacen, ¿no? Desde que empecé a estudiar biología, oye, ¿pero qué vas a comer? Yo creo que si sigues tu sueño es fácil, ¿no? Ahorita, por ejemplo, sí tuvimos algunos problemas en un principio, pero actualmente ya hemos tenido apoyo de muchísimas agencias nacionales e internacionales para el estudio de los tiburones. ¿Quién los apoya a ustedes aquí en México? En México nos apoya mucho la alianza WWF y una compañía de telefonía celular muy importante. ¿Están ustedes ligados a otras organizaciones mundiales? Exactamente, sí, tenemos relación con ACES de Costa Rica, de Ecuador, de Estados Unidos, de diferentes partes del mundo. Hay un intercambio de información. Exactamente, sí, porque más que nada lo que estamos estudiando es las migraciones de los tiburones. Los tiburones no respetan las ¿Es fronteras humanas. lo que más importa? ¿Lo que más les importa la migración? Por ahorita sí, porque hay sitios en los cuales están protegidos. Por ejemplo, Revillagigedo está protegido, Isla del Coco, Galápagos, Malpelo. Pero ¿qué pasa? Hemos encontrado que hay una especie como de corredor, que todos los tiburones se mueven por el Pacífico Oeste. Clipperton, por ejemplo, que es una isla francesa, no está protegida. Y hemos visto que hay tiburones que se mueven de Galápagos a Clipperton. ¿Qué pasa si no está protegida? De nada sirve que esté protegida en naciones aisladas si en este sitio en particular no los están protegiendo. Por eso vamos a hacer una expedición ahorita a Clipperton para ver qué especies ¿Cuánto hay. te vas? Me voy ya el 28 de enero. Y ya estás desesperado por irse, se Por te ve. supuesto. Esperamos que muy pronto vuelvas para que nos Claro que cuentes sí. tu experiencia allá. Tú notas, bueno, nos decías que un tiburón puede tener marcas, heridas. Sí. Eso quiere decir que le ha pasado algo. Sí. ¿Se puede curar a un tiburón? Los tiburones tienen un sistema inmunológico increíble. De hecho, cicatrización perfecta. Me ha tocado ver tiburones blancos a los cuales les faltan 4 arcos branquiales, de que otro tiburón lo mordió, el año siguiente lo ves y está perfectamente bien. Únicamente si la mordida es en las aletas pectorales o en la cola, no lo puede cicatrizar perfectamente bien, pero si es en el cuerpo, tiene una cicatrización increíble. O sea, las aletas y la nariz son sus puntos débiles. Sí. Quiero mandar un saludo al invitado de parte. No, ya nos habían mandado. Una felicitación al doctor Mauricio Hoyos. Creo que el tiburón es uno de los animales más fascinantes que existen en la Tierra. Felicito también a Cristina Pacheco por este programa del día de hoy. Me gustaría saber qué especies de tiburones viven en el lago de Nicaragua.
En el agua de Nicaragua, de hecho hay un Dijo registro. Carlos Ávila, perdón, es el señor Carlos Ávila. Carlos, hay un registro muy interesante. El tiburón toro, el que te comentaba que se puede mover Sí. agua dulce, lo encontraron en 1524. Es el primer registro que se tiene. 1524. Es el primer registro de un tiburón toro en agua ¿Quién lo dulce. encontró? Fue Oviedo, Fernández de Oviedo. Y es una historia, o sea, ¿En de las dónde? Indias. En el lago de Nicaragua. Y de hecho, ya posteriormente, cuando encuentran este tiburón, le ponen Carcharinus nicaragüensis, porque pensaban que era una especie diferente. Ya después encontraron que era el tiburón Oye, toro. pero imagínate, estos seres humanos venir de otro continente, encontrar tierras completamente distintas, habitantes que nunca habían visto, y luego estos seres que ¿qué habrán pensado? Sí, no, imagínate un tiburón en agua dulce, dicen ¿qué? Y te digo, al toro lo han encontrado a cientos de kilómetros en ríos, lejos del mar. La primera referencia es de 1524. La primera de un tiburón en América. agua dulce, sí. ¿Cuál es el tiburón más peligroso y el más pesado? Saludos a Cristina, dice Juan Carlos. Muchas gracias, Juan El que Carlos. se considera más peligroso, que no me gusta decir eso, ¿no? De que son peligrosos, pero bueno, el que tiene más incidentes con seres humanos es el tiburón toro. Y esto obedece a que es un tiburón que vive en la costa, se alimenta en bahías, en playas, y entonces coincide más con los seres humanos. No es que sea muy peligroso, sino que coincide más con los seres humanos. Elizabeth Plata, felicitaciones a Mauricio Hoyos, ya que es increíble todo lo que sabe y es muy interesante, tanto para grandes como para chicos, acerca de toda la información que pueda proporcionar. Felicidades por tener un invitado con tanto conocimiento. Bueno, tengo muchas más llamadas. Son un poquito largas. Me dicen que ya se nos terminó el tiempo, Mauricio. Lo lamento de verdad. Me hubiera quedado horas escuchándote y espero que pronto, muy pronto, puedas volver a estar en este estudio y que nos cuentes de tus experiencias. Y yo, pues, me despido nuevamente. Les agradezco su presencia, su participación y los invito a que nos encontremos el próximo viernes aquí. Ya sabe para qué. Para seguir conversando. Hasta entonces.